Últimamente estoy llegando a la conclusión de que el concepto de infravalorado, de equipo sorpresa, está muy pegado, casi atado, cosido y completamente amalgamado con el de ignorancia o desconocimiento. Vemos los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, analizamos los rivales de los equipos argentinos y decimos, bueno, contra el brasilero, de local hay que ganar, de visitante se puede perder, y después en general se visualizan puntos fáciles, accesibles, trámites. Pero nunca es así. Aunque se dé el resultado después. Al final lo que termina pasando es completamente diferente. Y es justamente porque se habla sin saber. Se habla desde una especulación muy poco fundada. Pero hoy Talleres hizo algo que no suele pasar. Que es ganar un partido de visitante en Copa Libertadores de manera sencilla. Siendo muy superior y cuando quizás desde la imagen colectiva nos imaginamos un Cobresal como un equipo débil, carente de técnica, carente de colectividad, flojo en defensa, realmente fue así. Y guarda, vamos a matizar como siempre. No es que no hizo nada Cobresal, no es que hizo todo mal Cobresal. Y en ningún sentido le quiero faltar el respeto. Pero entiendo que desde lo que empecé a analizar de la Copa Libertadores Sudamericana en este canal, es el partido con un peor rendimiento sin lugar a dudas. Así que sin más preámbulos, analizamos. Cobresal 0, Talleres 2. Una victoria para la T que vale muchísimo y que le permite acomodarse y sacar una ventajita linda para estar puntero en su grupo de Libertadores. Cuando digo todo lo que digo en un principio es porque mi sensación es que Cobresal le hizo fácil el trabajo a Talleres. Yo no había visto partidos de este equipo chileno hasta ahora, había visto algunos resultados, algunos resúmenes, y coincidían los dos partidos en los que había terminado teniendo una especie de maquillaje a su flojo nivel. Contra Barcelona habiéndose dominado, pero empatando en la última con un gol de penal, rescatando un resultado y poniendo un empate en el tablero cuando quizás era más por una derrota. Y contra Sao Paulo, aguantando un partido hasta los minutos finales, pero finalmente perdiendo 2-0. Pero con ese maquillaje de decir el 0-0 estuvo hasta el final. Hoy eso no pasó. Y se quebrantó desde el principio. Talleres no hizo mucho, no hizo un gran partido, no fue el mejor encuentro que vi del equipo cordobés. Pero no hizo falta que tenga el mejor encuentro. Porque rápidamente, con virtudes muy simples que tuvo, sumadas con errores muy graves que se vieron en su rival, sacó la ventaja necesaria para estar tranquilo. Este va a ser un partido que no vamos a hablar casi del segundo tiempo. Porque en el primero se definió. Y el segundo fue un trámite más parecido a lo que son los minutos basura de la NBA. Y voy a explicar por qué después, no se lo tomen de manera ofensiva ni mucho menos. Y no tanto como una situación en la de que podía llegar a haber un sorpresivo empate del equipo que iba perdiendo. Desde la transmisión que yo vi de este partido, que fue la de Star Plus, muy bien el Cholo Sotile, si no me equivoco, que era el comentarista, destacaba un equipo largo de Talleres que se beneficiaba del juego vertical. Y la verdad que es cierto. Si bien lo cito porque en parte escuché el relato y esa idea también se me transfirió, yo también lo puedo notar y imagino que hasta si lo hubiésemos visto en mute hubiésemos notado la capacidad de verticalizar su juego de Talleres y cómo eso le hizo mucho daño a su rival. Tenía una lógica, por un lado, muy simple de Girotti. Un tipo grandote, ágil, rápido, joven y que arriba va muy bien. Que constantemente era la chance de que tirarle un pelotazo a él significaba que la peine y que pueda haber un gol. Inclusive, así llega el segundo, con un pelotazo de Herrera, la peina justamente Girotti y le queda a Sosa para que defina. Ahora, cuantos más argumentos tengas vos para ejecutar un plan de juego, y por tanto, cuanto mejor esté planificado ese plan de juego en base a los recursos que vos tenés, es más probable que ese recurso sea consistente, sea útil y sostenible a lo largo del partido. Porque no solamente era Girotti el que ayudaba a que esos pelotazos largos puedan ser sostenidos por su físico y peleadas las segundas pelotas, sino también los dos velocistas que tenían a su izquierda y a su derecha. Tanto Sosa, ya lo mencionamos, que es uno de los que aprovecha esa peinada de Herrera en el 1-0, como también el caso de Ramiro Ruiz Rodríguez. Ambos extremos mucho más rápidos que cualquier defensor de Cobresal, pero que encima, como uno está en velocidad y el otro muchas veces es el que tiene que voltearse para ir corriendo a través de ese pase que es a la espalda de él, esa velocidad que ya de por sí era superior,
se triplica. No es que haya pasado 20 veces a las espaldas de Sandoval, pero con que pase 3 o 4 ya es suficiente como para encontrar un patrón y una debilidad. Y estos defensores en general, los laterales, pero también los centrales, tanto Alarcón como Bechkol, tenían dos características que eran pésimas para el contexto. Por un lado, no tenían velocidad, que pudo haber servido para contrarrestar lo mal parado que estaban. Y por otro lado, tampoco tenían orden. No había relevos, no había algún jugador que cuando ve que me están desbordando a mi compañero, voy y lo reemplazo para que mi compañero me reemplace a mí y quedar más o menos bien parado. No tenía jugadores en el medio que se retrasen lo suficiente como para ayudar en ese sentido. No tenías una coordinación de la línea del offside para evitar que esos pases largos terminen siempre en un desborde que sea útil. Esto, combinación de aspectos, hace que Talleres con mucha facilidad, solamente con esos pelotazos, ya sea peligroso. Y encima, no era la única manera con la que podía atacar. Cobresal, podemos decir que se dañaba solo. Salidas en las que, por ejemplo, intentaba ir por los laterales y que Sandoval perdía la pelota. O que Navarro tenía algún pase largo que salía mal. O que Mesías intentaba asistir a alguno que le desbordaba por banda y que no lograba terminar ese pase porque se iba al lateral o terminaba interceptado. Cuando Cobresal la tenía adelante, intentaba, por ejemplo con Mesías principalmente, algunos pases interesantes, pero que si bien uno entendía que la idea tenía sentido por ser un cambio de frente, por ser un pase hacia el medio a un jugador libre, la precisión, la presión de Talleres o el posicionamiento y búsqueda del que tenía que recibir no era suficiente como para que se concrete, y ahí salía Talleres. Y encima, cuando salía jugando, Talleres presionaba un poco y Cobresal ya terminaba reventándola o perdiéndola. Es como ya lo explicamos en un principio. Cobresal lo facilitaba tanto al partido que hacía que no tenga Talleres que tener esa responsabilidad de tener un partido tan lúcido, con muchas ocasiones de gol, con un juego colectivo tremendo. Ortegoza por momentos soñaba el mediocampo, avanzaba desde las conducciones atrás para evitar que tenga una presión más incómoda. Ese aspecto que tenía Ortegoza de recibir bien cerquita del central, con conducciones, ayudaba mucho a que, por ejemplo, haya jugadores que tengan que marcarlo a él obligatoriamente para evitarle que haga pases largos, y que, si lo marcaban, quedaba solo Bota, por ejemplo, y Bota ya podía recibir, y a partir de Bota ir a Rodríguez, ir a Sosa, ir a Girotti. Y por otro lado, si no lo marcaban, él tenía esa libertad para pasar. Tanto él, Portillo, como también, tanto él como Portillo, quiero decir, recuperaban pelotas. Tenían esa sensación de buena posición en la que cuando veían que el rival tenía la pelota, podían interceptar algún pase, podían cortar, podían incluso en la lucha del duelo individual, cuerpo a cuerpo, ganar. Tenían todo bajo control. Lo único que podía llegar a pasar era que Valencia, el mejor jugador a nivel técnico del que al menos mi mente pudo captar, la tenía. Y así todo, en general la tenía demasiado atrás. Cosa que también destacó bien el comentarista de la transmisión. Que cosa también que tampoco me parece tan compleja, pero que sí, siempre me gusta decir las cosas por cómo las escuché también. Porque entiendo que no estoy seguro si lo hubiese sacado o no ese concepto de no ser por el periodista de este caso. Pero, evidentemente, Valencia se nota su talento, en este caso, a diferencia de Mesías, arriesgaba muchísimo más. Mesías tenía ciertos riesgos, se notaba que era un mediocampista más mixto que, por ejemplo, el propio Navarro, pero este Valencia gambeteaba, intentaba, remataba el arco, pero vacíamente. Los remates eran apurados, no eran suficientemente precisos, no eran suficientemente fuertes, no eran en contexto, no tuvo buenas asistencias. En general, los lugares donde estaba en la cancha no servían, y cuando se metía en lugares interesantes era demasiado egoísta y por tanto no sirvió. Demasiado trazado y en ese momento era colectivo, pero los pases no eran suficientemente interesantes. Cuando intentó hacer pases interesantes no tuvo precisión, y cuando tuvo lugares en los de que pudo haber hecho pases interesantes le pegó al arco él. O sea, no tuvo esa capacidad Cobresal de aprovechar a su mejor jugador. Tampoco, por ejemplo, Franco García ni Thunder por izquierda. Ambos extremos aparecieron en pocas ocasiones. García en el segundo tiempo apareció un poco más, pero ya no vamos a meter ahora en el complemento que pasó muy poco. Pero por las bandas, controlados los laterales de Talleres, estuvieron bien, no tuvieron problemas, no tenía chances de patear desde fuera del área, y si lo hacían salía muy mal. Cuando intentaban distribuir la pelota por más tiempo la perdían porque Talleres estaba concentrado y eran imprecisos. Y acá lo interesante es que si bien hay un planteamiento, que es el de los pases largos, hay un juego que tiene un concepto, tiene un mecanismo, la realidad es que la incapacidad técnica de los jugadores de Cobresal ya explica el partido. La incapacidad técnica en el aspecto de velocidad, en el aspecto de precisión.
Y después la capacidad colectiva de coordinarse en los pases. La movilidad. El hecho de poder salir jugando y tener un jugador que se te muestra libre y no tener que perderla. Talleres aprovechó todo eso. Los controles malos, los pases imprecisos, las descoordinaciones defensivas. Hizo lo que quiso. Y no goleó porque no tuvo un partido muy intenso, porque no tuvo tan buen partido. Bota, si bien tuvo un partido en el que cuando la tenía era desequilibrante, tuvo algún pase, algún taco, algún momento en el que le sirvió a Ruiz Rodríguez y demás, no tuvo un gran partido ni mucho menos. Un partido común y corriente, pero en el que alcanzó para ganar. Fíjense que ni mencioné el 1-0, que fue un gol de pelota parada, y en ese momento Talleres ya estaba haciendo un poco mejor, pero en ese dominio en el que te digo, era mejor porque recuperaba pelotas de los errores del rival, no por una dinámica tremenda. No hubo grandes jugadas, no hubo conexiones muy rápidas, no hubo millones de ocasiones de gol para Talleres, pero sí muchas como para el primer tiempo irse goleando. Pero, reitero, no es lo mismo tener muchas ocasiones de gol como las tenía Talleres, con una generación escasa pero muy efectiva, que otro tipo de partido en el que porque el rival te exige más o porque simplemente no come tantos errores, depende de tu virtud. En cierto punto es como si estuvieses jugando al truco y tuvieses el ancho de espada en mano, pero como el rival tiene 3-4, no haga falta ni que lo tires y que termines ganando con 2 figuras. El punto es que me hizo falta de que se luzca, no porque no lo haya podido hacer, sino porque el contexto no le dejó hacerlo. Porque lo más fácil y lo más efectivo era jugar simple, que también es lucirte, pero quizás no demuestra tanto de lo que un equipo puede ser en cuanto a su volumen de juego como lo demostraría otro tipo de partido. Hablemos ahora del segundo tiempo, en los minutos basura que yo digo. ¿Por qué lo llamo así? Porque en general se llama de esa manera a esos minutos del NBA donde hay una diferencia suficientemente grande como para que empiecen a entrar los suplentes y no importe mucho. Que son transcursos en los que se sabe que no va a haber ninguna remontada y que no va a pasar nada. Cobresal lo intentó, es innegable. Mesías, Valencia principalmente, tiró centros que siempre se vieron bien controlados por la defensa. La verdad que Catalán y Mantilla sacaron todo. Talleres, cuando el primer tiempo tuvo algún centro en contra, que tuvo pocos, siempre se manejó bien en el área. Despejó bien para los costados, incomodó al que tenía que cabecear, defendió bien las pelotas paradas. Lo mismo el segundo tiempo. Cobresal centró, sí, centró varias pelotas, pero estuvo bien Talleres. No tuvo problemas. Sí tuvo un tiro o dos que la atajó Herrera, pero que no fueron muy peligrosos. Hay uno que le llega a las manos, que era una volea interesante pero mal definida, que no es peligrosa. Uno en el último minuto, que llega igual el 2-1, que tapa abajo, lindo. Y después dos centros que fueron tan malos que casi se le meten a Herrera. O sea, de centros típicos que no sabes si es centro o tiro al arco, bueno, esos. Que bueno, ambas veces no terminó en gol, pero tampoco era posible que termine en gol. Simplemente Herrera no la agarra para no arriesgarse, la saca al córner. Pero yo puedo ponerme a criticar, quizás decir, bueno, Talleres lo dejó llegar a Cobresal. Quizás en una de esas le pudieron haber empatado. El primer tiempo hubo una chance de Coelho que al fin conecta un pase con Valencia y define al ángulo, pero se va afuera. Única en todo el partido que yo diría que realmente fue una colectividad y que noté que quizás hubo un agujero en la zona de Portillo y de que los centrales no pudieron anticiparse. Quedó con un hueco gracias al retroceso del 9. Esa única jugada del primer tiempo, que quizás se me había olvidado, la menciono ahora para hacerle justicia un poco a Cobresal. Pero después, en general, las jugadas eran demasiado lejanas y si imaginémonos que a River, a Boca, a Racing, a los grandes equipos, hasta la Manchester City, se la tiran atrás y a veces no saben qué hacer, imagínate para Cobresal, que de por sí en un partido un poco más abierto no podía entrar y tenía imprecisiones, y Talleres simplemente con replegarse lo incomodó lo suficiente como para que allá se sean tiros desde lejos, un poco peligrosos, muy arriba, centros, que no tenían mucha peligrosidad. Una estrategia muy simple, pero efectiva con tu rival que no tenía ideas ni tampoco talento individual como para que de la mano de la magia de alguien aparezca lo demás. De todas formas, para mí debieron haber tenido un poco más de ventaja. Mis críticas para no quedarme con la única tesis de que fue un partido perfecto, porque tampoco es que fue un partido tan brillante, es decir, segundo tiempo atacaron poco, no aprovecharon las contras pese a que el rival se arriesgó más que nunca. Es un aspecto a criticar. No contraatacaron tanto, no pudieron aprovechar ese aspecto del juego. Tampoco lo aprovecharon cuando sí lo tuvieron en cuanto a la efectividad. En cuanto a replegarse, quizá lo hicieron demasiado, permitiendo tirar pelotas al área, lo que no es del todo correcto, porque desde mi punto de vista, y esto ya es una cuestión interpretativa y subjetiva, pero
Si puedes elegir entre adelantarte un poquito más y que de todas formas ponerle dos líneas bien férreas, no jugártela, pero fuera del área y hacerlo dentro del área, me parece que por las características que tiene Talleres en sus defensores y mediocampistas, puede llevarse mucho mejor para defender jugadas en que el rival, que encima estaba impreciso y no tenía mucha velocidad para desmarcarse, trabajar esos desmarques, seguirlo hasta la pelota allá afuera, que Catalán se cierre o se abra, dependiendo de la situación, para despejar algún tipo de centro hacia las espaldas de la defensa un poco más adelantada. Veo más probable y más seguro esa estrategia, una estrategia de un Talleres en bloque un poquito más alto y obligando a saltar esas líneas con pases que son mucho más difíciles de hacer, antes que replegarse un poco más y que el rival termine teniendo pelotas paradas, centros y que las pelotas vayan al área. Porque una de esas, por carambola o lo que sea, termina en gol. Que ni siquiera pasó eso. Ni siquiera tuvo una que vos digas, esa pasó eso y no fue gol porque pegó en el palo. No, no pasó nunca. Pero pudo haber pasado. Y conceptualmente, si bien es algo que está en el terreno de la especulación, uno puede pensar que tiene sentido pensarlo. Tiene sentido conjeturar que es más inteligente en un contexto así, donde el rival de todas formas no iba a poder hacer algo un poco más seguro. Pero como un matiz nimio, totalmente insignificante. Lo que hizo le sirvió, punto. Pero quizás pudo no haberle servido y lo otro era más seguro a nivel probabilístico. Cobresal se ve complicadísimo en el grupo, posiblemente quede último. Lo veo difícil, sumó un solo punto. Ya jugó 2 partidos de local, le quedan partidos súper difíciles. No tiene jugadores como tienen los demás equipos. A mí, personalmente, Valencia se nota que tiene talento, pero tuvo un partido impreciso y, para mí, como ya lo dije, un poco egoísta. Me gustó un poco el lateral izquierdo, creo que era Pacheco, que, perdonen que me revise mi apunte, sí, lateral derecho era. Pacheco por banda derecha fue un poco interesante porque era el mismo lado donde estaba Valencia, entonces a veces tenían algunas combinaciones pequeñas. El lateral izquierdo Sandoval intentaba subir, pero en general lo que pasa es que Talleres tiene un lateral derecho muy bueno, que es Benavides, y que para mí lo trabajó bien. Y si no está Benavides, tiene un Catalán que es un defensor muy rápido, que se abría. Algo, por ejemplo, y cerramos este concepto para que se den cuenta cómo a veces se pueden hacer espejismos de uno y otro en ver cómo uno hace lo que otro no hace. Tiro a las espaldas de lateral. Volvemos con el machete. En el caso de Cobresal podría ser a las espaldas de Sandoval. En el caso de Talleres a la espalda de Benavides. Supongamos que ya el lateral no va a llegar. Y de que el extremo va a toda velocidad. En un caso Munder, en otro caso Ramiro Luis Rodríguez. Lo que hizo Catalán es, ve que viene el pase al espacio, ve que su lateral no llega, que es Benavides, ve que viene Munder a toda velocidad, me abro, la despejo al lateral. Gran tarea. Si llegás mucho antes, capaz que la recuperás y la pasás, pero si no llegás, si llegás muy con lo justo, la despejas al lateral. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Cobresal, Alarcón no hizo. Porque era más lento, porque no estaba con esa idea, porque conceptualmente está más concentrado en Talleres también. Bueno, victoria de la T, los felicito, fue un partido muy bueno. Tengamos en cuenta que el rival tuvo un mal partido, yo creo que Cobresal, pese a que en cuanto al talento se demostró hoy, yo soy un desconocimiento total. Me refiero, yo no conozco este equipo. Quizás estos mismos jugadores de acá, otro tipo de partidos en la liga o en esta copa, rinden muy bien. No es que lo que digo acá es lo que pasa siempre o lo que significa este equipo en sí. Este equipo en sí puede significar un montón de otras cosas. Yo hablo de lo que vi hoy. Lo que vi hoy fue un equipo muy limitado que no estuvo a la altura para nada. Más allá de las pequeñas cosas que destaqué, de tener jugadores interesantes como puede ser el mediocampo, tanto Mesías como Navarro como Valencia, interesante, aunque inconexo entre sí. Los laterales intentaron participar. Colo tuvo su jugada. El arquero Requena tapó varias. Pero son pequeños destellos súper vagos y opacos que encima no alcanzaron para potenciar lo colectivo. Así que muy bien Talleres, que llegó un partido excelente y el segundo tiempo básicamente reposando en esperar a que el rival termine de intentarlo, aunque será muy evidente, aunque era muy evidente que no le iba a alcanzar.